¿Sabías que existe una oración tan poderosa que puede arrancar un alma de las garras del infierno, incluso en el último suspiro de vida? Santa Faustina Kowalska lo vio con sus propios ojos. Ella fue testigo de cómo se salvaban almas en el momento exacto de la muerte, almas que parecían condenadas, almas que vivieron años enteros lejos de Dios. Y aún así, fueron rescatadas. Pero no fue por casualidad, fue a causa de una única oración. Una oración que quizás nunca hayas rezado, una oración que la propia Virgen María enseñó y que el propio Jesús pidió que se difundiera por el mundo entero. Porque esta oración no es solo bonita, es eficaz, atraviesa los cielos, rompe las cadenas del pecado, abre las puertas de la misericordia divina, incluso cuando todo parece perdido. Y hoy vas a descubrir cuál es esa oración. Vas a entender por qué es tan poderosa y vas a aprender cómo usarla para salvar a aquellos que amas antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo está pasando y cada segundo puede ser el último. Santa Faustina Kowalska no era una persona común, era humilde, sencilla, una religiosa polaca que vivió en la primera mitad del siglo XX. Pero Dios la eligió para una misión extraordinaria. Él la eligió para ser la mensajera de la divina misericordia, y a través de ella, el propio Jesús reveló secretos que la Iglesia necesitaba escuchar, secretos sobre el destino de las almas, sobre la gravedad del pecado, sobre la realidad del infierno y sobre la infinita misericordia de Dios, que aún así puede ser rechazada, porque la misericordia no es automática, necesita ser aceptada, necesita ser buscada, necesita ser recibida con humildad y arrepentimiento verdadero. Y Santa Faustina lo vio de cerca, vio almas siendo juzgadas, vio demonios intentando arrastrar pecadores al abismo, vio la justicia de Dios siendo aplicada con rigor absoluto, pero también vio algo que la llenó de esperanza, vio la misericordia venciendo en el último instante, vio a Jesús extendiendo la mano a almas que parecían irrecuperables. Vio a la Virgen María intercediendo por pecadores que ya estaban a las puertas de la condenación, y vio cómo una única oración, rezada en el momento justo, puede cambiarlo todo. Porque existe un momento en la vida de cada persona en que todo se decide. Un momento en que el alma encara su propia verdad. Un momento en que no hay más máscaras, no hay más excusas, no hay más tiempo para aplazar la conversión. Es el momento de la muerte, y en ese momento no estarás allí para tomar la mano de quien amas. No podrás decir palabras de consuelo. No podrás recordarles a Dios, pero puedes hacer algo mucho mayor. Puedes rezar por ellos ahora. Y esa oración que Santa Faustina reveló, puede alcanzarlos incluso en la hora más oscura. El diario de Santa Faustina es uno de los documentos espirituales más impresionantes de la Iglesia Católica. En él, ella registró todo lo que Jesús le reveló, cada palabra, cada visión, cada advertencia y cada promesa, y una de esas promesas es tan poderosa que debería estar en los labios de todo católico. Jesús le dijo: cuando rezas por la conversión de un pecador, ofreces mi propia sangre y mis propias llagas al Padre Eterno. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que tu oración no es solo una petición humana, no es solo una súplica frágil saliendo de tus labios. Está revestida con el poder de la cruz. Está unida al sacrificio de Cristo. Carga el peso infinito de la redención. Y por eso funciona. Pero existe una oración específica que Jesús enseñó a Santa Faustina. Una oración que él pidió que fuera rezada especialmente por pecadores. Especialmente por aquellos que están a punto de morir. Especialmente por aquellos que corren el riesgo de perder la salvación eterna. Y esa oración es la coronilla de la divina misericordia,
Quizás ya hayas oído hablar de él, quizás incluso ya lo hayas rezado algunas veces, pero entiendes el verdadero poder que conlleva, porque la coronilla de la misericordia no es solo una devoción bonita, es un arma espiritual, es un escudo contra la condenación. Es una llave que abre las compuertas de la gracia divina, y Jesús fue muy claro al respecto. Él dijo: cuando rezas esta coronilla, yo no puedo rehusarle nada a mi Padre, porque estás ofreciendo mi propio cuerpo y sangre, y el Padre no puede rechazar el sacrificio del Hijo. Esto no es poesía, esto es verdad teológica, esto es promesa divina, esto es poder real. Pero ¿por qué esta oración es tan eficaz justamente a la hora de la muerte? Porque la muerte es el momento más decisivo de la existencia humana. Es en ese momento que el alma ve la verdad completa, ve el bien y el mal con claridad absoluta, ve el peso de sus pecados, ve la santidad de Dios y necesita elegir, aceptar o rechazar, arrepentirse o endurecerse, abrirse a la misericordia o cerrarse en la propia soberbia. Y en ese momento, los demonios atacan con furia total. Saben que es su última oportunidad. Saben que si el alma se vuelve a Dios, la han perdido para siempre. Entonces lanzan todas sus fuerzas, todas sus tentaciones, todas sus acusaciones. Dicen: no tienes salvación, has pecado demasiado, eres indigno, Dios no puede perdonarte. Y muchas almas, tantas almas, creen en eso, creen que no hay más esperanza, creen que están condenadas, y entonces se entregan a la desesperación. Y la desesperación es el último pecado, el pecado que hace imposible la salvación, porque Dios puede perdonar cualquier cosa, menos la negativa a ser perdonado. Pero cuando alguien reza la coronilla de la misericordia por un alma que está muriendo, algo sobrenatural sucede. La gracia irrumpe en ese momento. La luz de Dios penetra en la oscuridad. La voz de Jesús se hace oír en la conciencia de esa persona, y el alma recibe una última oportunidad, una última oferta, una última invitación, y muchas veces acepta. Santa Faustina vio esto suceder repetidas veces. Vio a pecadores endurecidos volverse a Dios en el último segundo. Vio a prostitutas, asesinos, blasfemos, herejes, todos siendo tocados por la gracia en el instante final. Y vio cómo la oración de los fieles fue el canal de esa gracia. Porque Dios respeta nuestra intercesión. Nos dio el poder de rezar unos por otros. Nos dio la dignidad de participar en la obra de la salvación, y Él escucha cada oración ofrecida con fe y amor. Pero quizás te estés preguntando: ¿cómo rezo esta oración? Y más importante, ¿por quién debo rezarla? Déjame decirte algo que quizás nunca hayas considerado. ¿Conoces a alguien que está lejos de Dios? Quizás sea un familiar, quizás sea un amigo, quizás sea alguien que conociste hace muchos años y que hoy vive una vida de pecado, una vida sin fe, una vida sin oración, una vida sin confesión. ¿Te preocupas por esa persona? ¿Te preguntas qué va a pasar con ella cuando llegue la muerte? Porque la muerte va a llegar para todos nosotros, sin excepción. Y cuando llegue, no habrá más tiempo para arrepentimiento gradual. No habrá más tiempo para después lo pienso. Será ahora o nunca, y puedes hacer algo por esa persona ahora. Puedes empezar a rezar la coronilla de la misericordia por ella, todos los días, o al menos algunas veces por semana, ofreciendo cada misterio por su conversión, pidiendo a Jesús que la toque, pidiendo a la Virgen María que interceda, pidiendo que, en el momento de la muerte, la gracia sea derramada sobre ella con tanta fuerza que no pueda resistir. Y no pienses que esto es presunción, no pienses que estás intentando forzar la voluntad de Dios, porque Dios quiere salvar a esa persona más que tú. Él murió por ella, derramó su sangre por ella, Él espera por ella con paciencia infinita, pero Él necesita tu cooperación.
Él necesita tu oracel, necesita que tú seas el canal de su misericordia. Y cuando rezas la coronilla de la divina misericordia, estás haciendo exactamente eso. Estás trayendo la sangre de Cristo a esa alma. Estás abriendo las compuertas del cielo. Estás permitiendo que la misericordia fluya donde antes solo había condenación. Pero existe algo aún más profundo en esta devoción. Jesús no pidió solamente que rezáramos por los demás. Él pidió que rezáramos por nosotros mismos también, porque ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir. Puedes despertar mañana, puedes ir a trabajar, puedes almorzar con tu familia, y de repente todo puede terminar. Un accidente, un infarto, un derrame cerebral, una caída, y entonces vas a estar delante de Dios. Y en ese momento vas a querer haber vivido una vida de oración, vas a querer haberte confesado regularmente, vas a querer haber rezado la coronilla de la divina misericordia por ti mismo, porque esta oración no solo salva a los demás, también prepara tu propia alma. Te coloca delante de la realidad de la misericordia divina, te hace meditar sobre la pasión de Cristo, te hace reconocer la gravedad del pecado y la necesidad absoluta de la gracia. Y cuando rezas esta oración todos los días, le estás pidiendo a Dios que te conceda la gracia de una buena muerte, porque la buena muerte no es aquella que ocurre dormido. La buena muerte es aquella en que el alma está preparada, en que la conciencia está limpia, en que el corazón está vuelto hacia Dios, en que no hay pecado mortal separándote de la misericordia divina. Y esta preparación comienza ahora, no mañana, no la semana que viene, no cuando tengas tiempo, ahora, porque no sabes cuánto tiempo te queda. Santa Faustina vio muchas almas siendo salvadas en el último momento, pero también vio almas perdiéndose, y eso la atormentaba. Ella lloraba por esas almas, ofrecía sacrificios por ellas, rezaba con desesperación, pero algunas almas simplemente rechazaban la gracia, escuchaban la voz de Dios, sentían la misericordia llamando a la puerta, veían la luz, pero elegían las tinieblas, por orgullo, por odio, por apego al pecado, por rechazo deliberado, y entonces caían. Y Santa Faustina vio el infierno abrirse para recibirlas. Ella describió lo que vio, y es aterrador. Vio almas siendo arrastradas por demonios. Vio llamas que queman sin consumir. Vio desesperación eterna. Vio odio congelado. Vio blasfemia sin fin. Y vio que esas almas sabían que merecían estar allí. Porque ellas eligieron. Dios no condena a nadie a la fuerza. Él respeta el libre albedrío hasta el final. Si un alma quiere rechazarlo, Él lo permite. Pero las consecuencias son eternas. Y por eso la oración es tan urgente, porque cada alma que conoces está caminando hacia un destino eterno. Y tú puedes influir en ese destino. Puedes ser el instrumento que Dios usa para salvar a alguien, pero necesitas rezar. Necesitas rezar con fe, con perseverancia, con confianza absoluta en la misericordia divina. Existe una historia en el diario de Santa Faustina que ilustra perfectamente esto. Ella cuenta que un día estaba rezando por un pecador específico, un hombre que vivía una vida terrible, blasfemaba contra Dios, ridiculizaba a la Iglesia, vivía en pecado abierto y desvergonzado, y Santa Faustina sabía que él estaba muriendo. Entonces ella comenzó a rezar la coronilla de la divina misericordia por él. Rezó con lágrimas, rezó con súplicas ardientes, ofreció cada misterio por la salvación de aquella alma, y en medio de la oración Jesús se le apareció. Él dijo: «Esta alma me ha costado mucho, pero a causa de tu oración le concederé la gracia del arrepentimiento en el último momento». Y así sucedió.
El hombre que estaba al borde de la muerte de repente pidió un sacerdote, se confesó, lloró, se arrepintió de todo y murió en paz con Dios. Fue salvado a causa de una oración, a causa de la intercesión de alguien que ni siquiera lo conocía personalmente, pero que creyó en el poder de la misericordia divina. Y tú puedes hacer lo mismo, puedes ser esa persona para alguien, puedes ser el instrumento que Dios usa para arrancar un alma del infierno, pero necesitas empezar ahora. Entonces, ¿cómo rezas la coronilla de la divina misericordia? Es muy sencillo. Comienzas con la señal de la cruz, después rezas un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo. Luego, en las cuentas grandes del rosario, rezas: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Y en las cuentas pequeñas rezas: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Repites esto 5 veces, como los 5 misterios del rosario común. Y al final rezas 3 veces: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Eso es todo. Pero el poder de esta oración no está en la complejidad, está en la oferta, está en el hecho de que estás presentando al Padre Eterno el sacrificio perfecto del Hijo. Y ante eso el Padre no puede negarse a nada. Pero existe algo más que necesitas entender. Jesús dio una promesa específica para aquellos que rezan esta oración. Él dijo: cuando rezas esta coronilla al borde del lecho de un moribundo, yo me interpondré entre el moribundo y mi Padre como misericordia, y no como juez. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que Jesús personalmente intercederá por aquella alma. Él se interpondrá entre ella y la justicia divina. Él presentará al Padre sus propias llagas. Y el Padre mirará al Hijo y concederá la misericordia. Pero esto no significa que la persona será salvada automáticamente. Todavía necesita aceptar. Todavía necesita arrepentirse. Todavía necesita decir sí a Dios. Pero la gracia será derramada con tanta abundancia que será casi imposible resistir. Y muchas almas, tantas almas, dirán que sí, gracias a tu oración. Ahora piénsalo bien. ¿Cuántas personas conoces que están lejos de Dios? ¿Cuántas personas amas que viven como si Dios no existiera? ¿Cuántas personas pasan por tu vida todos los días y ni siquiera sabes si irán al cielo o al infierno cuando mueran? Puedes cambiar eso. Puedes comenzar a rezar por ellas. Puedes llevar a esas almas en tu corazón. Puedes ofrecer cada coronilla de la divina misericordia por su conversión. Y un día, cuando estés en el cielo, encontrarás a esas almas allí, y te agradecerán. Te dirán: fue gracias a tu oración que fui salvado. Y entenderás que tu vida tuvo un propósito eterno, porque no viviste solo para ti mismo, viviste para salvar almas, así como Jesús. Pero quizás estés pensando: ¿y si ya he rezado mucho y nada ha sucedido? ¿Y si la persona sigue en pecado? No te rindas. Santa Faustina nos enseña que la misericordia de Dios actúa en el momento justo. A veces, la conversión sucede en el último minuto. A veces, sucede en el último segundo. A veces, sucede en un momento que nadie ve. Pero sucede. Si sigues rezando, si sigues ofreciendo, si sigues confiando, porque Dios escucha cada oración, cada lágrima, cada súplica. Y Él actúa, quizás no de la manera que esperas, quizás no en el momento que quieres, pero Él actúa. Y cuando menos lo esperes, verás el fruto de tu oración. También hay algo muy importante que necesitas saber. Jesús pidió que esta oración se rezara especialmente a las 3 de la tarde, porque fue a esa hora que Él murió en la cruz. A las 3 de la tarde, en lo alto del Calvario, Jesús entregó el Espíritu. Y en aquel momento la misericordia fue derramada sobre el mundo entero.
La sangre y el agua que salieron de su costado abierto se convirtieron en la fuente de la salvación para todos los hombres. Y Jesús le dijo a Santa Faustina: en esa hora puedes pedir cualquier cosa, y no te la negaré. ¿Lo entiendes? A las 3 de la tarde, el cielo está abierto, la misericordia está brotando, y puedes entrar en esa corriente de gracia simplemente deteniendo lo que estás haciendo y rezando la coronilla de la divina misericordia. O si no puedes rezar la coronilla entera, al menos reza una oración corta. Al menos di: Jesús, en ti confío, ten misericordia de mí y del mundo entero. Y esa oración subirá a los cielos y traerá bendiciones inmensas sobre ti y sobre aquellos por quienes rezas. Pero quizás te estés preguntando: ¿y si no sé por quién rezar específicamente? Reza por las almas que están muriendo en este exacto momento, porque en este instante, mientras escuchas estas palabras, miles de personas están muriendo alrededor del mundo, y muchas de ellas no están preparadas. Muchas de ellas no conocen a Dios. Muchas de ellas van a morir en pecado mortal, a menos que alguien rece por ellas. Y tú puedes ser esa persona. Puedes ofrecer la coronilla de la divina misericordia por las almas agonizantes. Puedes pedirle a Jesús que les extienda su mano. Puedes pedirle a la Virgen María que las proteja de los demonios. Puedes pedirles a los ángeles que las conduzcan a la luz. Y tu oración alcanzará a alguien. Quizás nunca sepas quién, quizás nunca conozcas el nombre de esa persona, pero en el cielo la encontrarás. Y ella te lo agradecerá eternamente. Santa Faustina nos dejó un mensaje claro. Ella dijo: aprendí que la mayor virtud es el amor cubierto con la oración y el sacrificio. Y eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. Amor, amor por las almas, amor por los pecadores, amor por aquellos que están lejos de Dios. Y ese amor necesita manifestarse en oración, porque la oración es el lenguaje del amor. Es la forma en que le dices a Dios: me importa esta persona, no quiero que se pierda, quiero verla en el cielo conmigo. Y Dios escucha ese amor. Él responde a ese amor. Y Él actúa a causa de ese amor. Entonces hoy, ahora mismo, puedes tomar una decisión. Puedes decidir que vas a empezar a rezar la coronilla de la divina misericordia todos los días, o al menos algunas veces por semana, y la vas a ofrecer por alguien específico, por aquella persona que amas y que está lejos de Dios. O puedes ofrecerla por las almas agonizantes del mundo entero, o puedes ofrecerla por tu propia alma, para que, cuando tu hora llegue, estés listo, estés en paz, estés en gracia, porque esa oración puede salvarte a ti también, y te salvará, si la rezas con fe. Santa Faustina vivió solo 33 años. Ella murió joven, pero cumplió la misión que Dios le dio. Ella esparció la devoción a la divina misericordia. Ella enseñó al mundo a rezar por la conversión de los pecadores. Ella mostró que ninguna alma está perdida mientras todavía hay un hilo de vida, porque donde hay vida hay esperanza, y donde hay oración hay misericordia, y donde hay misericordia hay salvación. Tienes en tus manos un poder inmenso, el poder de cambiar destinos eternos, el poder de arrancar almas del infierno, el poder de traer alegría al corazón de Dios. Porque cada alma que se salva es una victoria sobre el mal, es una derrota para el demonio, es una gloria para el cielo, y tú puedes ser parte de ello, no porque seas especial, no porque seas santo, sino porque estás dispuesto a rezar, porque estás dispuesto a confiar, porque estás dispuesto a amar, y eso es todo lo que Dios necesita. Así que no dejes pasar un día más sin rezar la coronilla de la divina misericordia. No dejes pasar una hora más sin pensar en las almas que están muriendo ahora. No dejes pasar un minuto más sin ofrecer algo a Dios por la conversión de los pecadores, porque el tiempo
está pasando, y cada segundo puede ser el último para alguien, y esa persona puede estar esperando tu oración, puede estar luchando contra la desesperación, puede estar oyendo las acusaciones de los demonios, puede estar a punto de rendirse, pero tu oración puede llegar hasta ella y puede cambiarlo todo, porque la oración atraviesa paredes, atraviesa distancias, atraviesa el tiempo, y llega exactamente donde Dios quiere que llegue. Y cuando llegues al cielo entenderás todo esto de una forma que ahora ni siquiera puedes imaginar. Verás cuántas almas fueron tocadas por tus oraciones. Verás cuántas conversiones ocurrieron a causa de tu fe. Verás cuántas vidas fueron cambiadas porque decidiste rezar. Y te arrodillarás ante Jesús, y Él te sonreirá y dirá: Bienaventurado siervo bueno y fiel. Usaste bien el don que te di, salvaste almas conmigo, y entonces entenderás que cada coronilla de la divina misericordia que rezaste valió la pena. Cada oración que ofreciste tuvo un efecto eterno, y te alegrarás para siempre. Pero no esperes hasta el cielo para empezar. Empieza ahora, toma tu coronilla, o, si no tienes una, usa tus dedos, o simplemente reza de corazón, y di: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, en expiación de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Y comienza esta jornada, la jornada de ser un salvador de almas, junto con Jesús. No te pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora. Haz clic en la tarjeta y compruébalo, porque la caminata de fe continúa. Y Dios tiene mucho más para revelarte, mucho más para enseñarte, mucho más para usarte en la salvación del mundo. Así que continúa con nosotros, continúa rezando, continúa confiando y continúa siendo instrumento de la misericordia divina. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga, y que María Santísima te proteja, y que las almas por quienes rezas sean salvadas. Amén.